Hola mis amados, ¿cómo están? Bueno, pues una vez más por acá ya enseñando online, en línea. Empezamos la clase pasada presencial, es decir, ayer aquí en la iglesia, y hoy vamos a hacerla por línea, la segunda clase. Vamos a ver ahora, vamos a tocar acerca de lo que es Aarón. Estamos hablando de lo que es el sacerdocio y la estructura sacerdotal arónica, es decir, todo lo que viene de Aarón. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de Aarón, que fue precisamente el primer sacerdote y el primer sumo sacerdote que Dios escogió en este caso. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, el significado de Aarón quiere decir león guerrero. Algunos de los significados, dependiendo dónde se busquen, ¿verdad? León guerrero, de la montaña. El nombre es grande, fíjense otro significado. Grande brillantez, monte elevado. Esos son algunos de los significados del nombre Aarón. Pero vamos a tomar hoy acerca, pues, bueno, todos estos son muy bonitos, un nombre muy hermoso, pero vamos a estar viendo algunas características de este varón, de este hombre que fue llamado al sacerdocio. Recordemos que cuando el Señor llama a Moisés allá en el monte, aquella salsa que ardía y no se consumía, recordemos que ahí entonces el Señor le dice a Moisés que vaya, ¿verdad?, a sacar a su pueblo de Egipto. Y Moisés se empieza a rehusar, ¿no? Le empieza a poner empieza a pretextar algunas cosas. Y ya en la última parte, cuando ya de plano Moisés se ve claramente que no quiere ir, entonces le dice, Señor, yo no puedo porque soy tardo de hablar, ¿no? Según se dice, algunos teólogos han dicho que era tartamudo o que tartamudeaba, pero bueno, no sabemos a ciencia cierta a qué se refiere cuando Moisés dice eso. Lo que sí es que solamente, a lo mejor era corto de habla, no hablaba mucho, no era muy elocuente, no hablaba con mucha fluidez, pero entonces ya el Señor de alguna manera, si leemos ahí el versículo, se molesta con él y le dice, bueno, pues te voy a adherir, te voy a mandar con tu hermano Aarón, ¿verdad? Y entonces aquí es donde encontramos la primera cualidad, la primera característica de Aarón, que precisamente Dios la marca. Dios mismo le dice a Moisés por qué lo iba a enviar precisamente con Aarón. Y el primer punto entonces es, debe de estar preparado. Hermana, una persona que aspira al ministerio, que aspira al sacerdocio en la iglesia, debe de estar preparado. Dios no va a escoger nada más a personas porque sí, o personas que sean nada más X, no. Dios siempre va a ver en ellos alguna preparación, algo que le llame también la atención a Dios, ¿verdad? Y eso es algo muy importante, así como pasó con el apóstol Pablo, cuando el Señor lo llamó, fue precisamente para que él fuera a predicarle, a dar testimonio a los reyes, ¿no? El rey Agripa, y al final se dice que también incluso le predicó al César. Entonces Dios escoge a una persona, pero tiene que estar preparado. Eso nos habla que nosotros tenemos que estar preparados, que debemos estar listos para que el día de mañana, cuando el Señor nos llame, pues obviamente podamos desarrollar el ministerio que el Señor nos ha dado, que podamos desarrollarlo de una manera grande, de una manera maravillosa. Entonces, en el caso de Aarón, vamos a ver la primera característica. La primera característica de Aarón estaba preparado. Estaba preparado. Porque ahí el Señor le dice, y vamos a leer algunos versículos precisamente que nos hablan acerca de esto. Vamos a leer ahí en Éxodo capítulo 4, verso 14. Bueno, nos habla precisamente cuando el Señor le dice, bueno, ya Moisés, ¿sabes qué? Bueno, te voy a mandar con tu hermano. De acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón el levita? Sé que él habla muy bien. Esa es la versión NTV. Y fíjese cómo le dice el Señor a Moisés. Sé que él habla muy bien. Es decir, que es un hombre que está preparado. No era que Aarón nada más fuera cualquier persona. Me imagino que allí en Egipto Aarón se había preparado. Era uno de los que estaban preparados, capacitados, estudiados de alguna manera. Porque Aarón, aquí nos damos cuenta que era un hombre preparado. Luego en la versión NVI dice, ¿y qué hay de tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Fíjense aquí ya como le dice, muy elocuente. Entonces, es decir que Aarón, Dios lo escogió precisamente para ayudar a Moisés, a colaborar con Moisés, porque era un hombre que estaba preparado, que hablaba muy bien, que era un hombre elocuente. Y cuando vemos la palabra elocuente, quiere decir precisamente la facilidad de hablar, la facilidad de persuadir, la facilidad de hablar con fluidez. Eso quiere decir la palabra
elocuente. Entonces aquí vemos claramente cómo en este caso Aarón era una persona que estaba preparada, se había preparado, ¿verdad? Durante algún tiempo, yo no sé si a lo mejor dentro de los mismos judíos estudiaban o leían, qué sé yo, pero estaba preparado Aarón en este caso. Por eso es importante que un sacerdote se prepare, es decir, si tú aspiras al ministerio, si tú aspiras el día de mañana que el Señor te levante, te use de una manera grande, tienes que estarte preparando constantemente en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra, a lo mejor leer libros, ¿verdad? De hermanos, de personas que a lo mejor han atravesado diferentes experiencias y empezarte a documentar, empezarte a leer, a lo mejor leer ahí diccionarios bíblicos, qué sé yo, ¿no? Muchas cosas que hay para poder prepararnos precisamente para estar listos para cuando el Señor nos llame, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, lo vemos en la parábola de los talentos, cuando el Señor dice que llamó y a cada uno le dio conforme a su capacidad, es decir, conforme a su preparación, conforme a lo que ellos habían estudiado. Entonces, no, Dios te va a dar en la medida de que tú estés preparado. Entonces, yo quiero motivarles a que precisamente todo ese tipo de enseñanzas, cursos y demás, los tomemos con seriedad y que nos preparemos, que estemos preparados para que el día de mañana cuando el Señor nos llame, imagínate que de repente el Señor te dice, ¿no? Se ha dado el caso de que el Señor habla, ¿no? Por medio de un profeta o por medio de los siervos y le dice a alguien, ¿sabes qué? Yo te he llamado, te voy a mandar a tal parte. La persona dice, Dios mío, pero pues si no estoy preparado, pero te deberías haberte estado ya preparando desde mucho antes, porque el Señor en cualquier momento te puede llamar y no puedes decirle, Señor, es que no estoy preparado, así como Moisés. No, es que estás preparado, nada más que tienes que esforzarte, tienes que ser obediente también en ese caso al llamado. Entonces, primera característica de Aarón, era un hombre preparado, era un hombre elocuente, era un hombre que hablaba con fluidez, era un hombre que tenía la facilidad de persuadir, de convencer. Esto es algo pues que se da mucho a lo mejor en los oradores, en aquella gente que estudia precisamente incluso para ello, se da mucho en eso, pero a lo mejor no es el caso en ese caso de Aarón, que no estudió para ello, obviamente, ¿no? A lo mejor estaba preparado, estaba bien estudiado, leían la Torá, leían los salmos, leían los profetas, y eso hacía a lo mejor a lo mejor incluso tal vez a lo mejor Aarón, pensemos, ¿no? Que a lo mejor enseñaba a otros, a los niños, a jóvenes, a otros, a ancianos, qué sé yo, ¿no? El asunto es de que aquí nos habla que estaba preparado. Entonces, el punto aquí es prepararnos. Estamos preparando constantemente para que el día de mañana, cuando el Señor nos llame, podamos estar listos y no pretextemos nada, que digamos, no, es que Señor, no estaba preparado, es que nadie me dijo, es que yo siempre les enseño a los hermanos cuando les hablo, por ejemplo, de homilética, de hermenéutica, de gramática, de historia bíblica, además, les digo, ¿saben qué? Prepárense, porque el día de mañana, cuando el Señor nos llame a predicar, a compartir la palabra, pues ustedes deben estar preparados. Imagínense que de repente alguien dice, un pastor dice, ¿sabe qué, hermano? El Señor me está indicando, como me pasó hace muchos años, me invitaron bueno, no me invitaron, sino yo fui, porque había una iglesia que me decían, hermano, a ver, ¿cuándo vamos a esa iglesia, pastor? Porque es una iglesia muy bendecida y todo. Le dije, sí, claro. Y entonces un día me dijo, vamos a tener un evento, lo invito. Claro, le dije yo, pero yo iba como invitado así normal, o sea, no iba yo como invitado especial o a predicar o algo. Iba nomás como un invitado normal de ahí de silla, ¿no? Y entonces en eso, pues el apóstol pasó y se movían los profetas, hay una serie de ministerios muy hermosos que había en ese lugar. Y entonces me dice un profeta, le dice al pastor, pastor, el Señor me dice que ese hermano, ese siervo tiene que compartir la palabra. Entonces el apóstol me dice, hermano, no me conocía ni siquiera mi nombre ni nada. Me dice, hermano, no conozco tu nombre, pero el Señor nos dice que tú traes una palabra para nosotros. Y yo dije, amén, ¿verdad? Yo no iba a predicar, yo no iba, vamos a decirlo de esta manera, entre comillas, preparado, aunque yo ya estaba preparado en el ministerio, ¿verdad? Y pues ya dije, Señor, en ese momento, pues pasé, hermanos, no había momento para decir, prepárate, en una hora pasas o media hora, no, ya pasa, hermano, ¿no? Entonces yo, en lo que iba caminando, y dije, Señor, dame una palabra. Y estábamos orando, y dije, vamos a orar, hermanos, que si el Señor me dijo o dice que hay una palabra, pues adelante. Entonces empezamos a orar, y el Señor en ese momento me baja la palabra. Una palabra muy hermosa que compartí. Y eran puros siervos. No era una cuestión nada más de predicar en una iglesia. Había apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Habían convocado pues a muchos siervos de Dios. Y el Señor me dio una palabra tan tremenda que al final todos acabamos postrados llorando precisamente. ¿Por qué hablo todo esto? Porque aunque en el momento yo no decía, bueno, yo no voy a predicar, yo no voy a compartir, pero hay que estar preparados, hermanos. Nunca puedes decir, es que yo no venía preparado, es que no estoy preparado, es que todavía me falta mucho. No,
Tienes que estar preparado. Me han pasado muchas cosas así que algún día se los contaré. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces, primer punto, los Aarones o los sacerdotes, en este caso los servidores de Dios, deben de estar preparados. Segundo, deben de ser de monte. Éxodo 17:10, le voy a dar lectura, dice: Josué hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. Esa es la versión Dios habla hoy. Dice, y Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. ¿Dónde tiene que estar el sacerdote? En el monte. El monte representa consagración, el monte representa oración, el monte representa búsqueda, el monte representa meditación, el monte representa acercarte a Dios, allegarte al Señor, allegarte a su presencia. Recordemos que el Señor, ¿verdad?, estaba ahí en el monte, no estaba en el valle cuando llamó a Moisés, sino dijo, Moisés, iré a ver qué es esa visión de que la zarza arde y no se consume. Y entonces es cuando ya el Señor se le revela y le empieza a hablar, ¿verdad? Pero fue en el monte, todo eso sucedió en el monte. ¿Dónde le dio el Señor los 10 mandamientos a Moisés? En el monte. ¿Dónde el Señor le dio todas las ordenanzas para el tabernáculo, para el sacerdocio y para todo aquello? Pues fue en el monte. ¿Dónde iba Jesús a orar? En el monte. ¿Dónde estaba Jesús? Se la pasaba siempre en el monte. ¿Por qué? Porque el monte nos habla de eso, de oración, de consagración, de búsqueda. Tenemos que buscar, tenemos que ser sacerdotes de monte y no solamente de valle, porque en el valle van a pasar situaciones muy terribles, muy difíciles, pero en el monte ahí vas a acercarte al Señor y el Señor te va a revelar, te va a mostrar sus propósitos, te va a mostrar lo que Él tiene para tu vida. Ahí el Señor te va a hablar de todas las formas para que entiendas y comprendas los propósitos de parte de Dios. Es en el monte. Entonces, por eso hay que ser hombres de monte, mujeres de monte, de oración, de consagración. Dice aquí que subió Moisés, Aarón y Hur, y cuando acuérdense que estaban los amalecitas peleando contra el ejército de Israel, en ese caso encabezados por Josué, entonces dice que cuando Moisés bajaba los brazos porque se cansaba, dice que los amalecitas prevalecían, es decir, empezaban a ganar. Pero cuando Moisés levantaba las manos, los israelitas empezaban a ganar. Entonces, de tal manera que lo sentaron ahí, ¿verdad? Dice que le pusieron una piedra y lo sentaron, y Aarón tomó su mano, ¿verdad? Y Hur tomó la otra, y ahí estaban entre los dos sosteniendo las manos de Moisés. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel ganara. Fue así como entonces ganó la batalla, en este caso Josué, con los amalecitas, como lo dice allí la escritura que les acabo de leer. Entonces, segundo lugar, el verdadero sacerdote, ministro de Dios. Al hablar de sacerdocio, hermano, estoy hablando de los ministerios, de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y de aquellos que sirven, ¿verdad? Vamos a verlo después con los levitas y demás. Vamos a estar viendo cada una de las estructuras, cómo era el orden, en este caso levítico, cómo era el orden de los sacerdotes de Aarón. Pero estamos hablando de la cabeza, que era Aarón en este caso, ¿verdad? Entonces Aarón estaba preparado. 1, 2, era un hombre de monte. 3, era un hombre, hermano, que en este caso el sacerdote debe de ejercer una autoridad. Tercer punto, debe de tener su autoridad y no dejarse socavar, no dejarse traspasar esa autoridad. ¿Por qué? Porque precisamente lo vemos allí en el libro de Éxodo 32:1. Entonces dice, y viendo el pueblo, le voy a leer, viendo el pueblo, 32:1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Fíjese qué tremendo, ¿no? Porque el pueblo le dijo, ¿no?, a Aarón, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, el pueblo llegó a un punto en que se empezó a rebelar, se empezó a llenar de soberbia, y dijeron, bueno, pues como ya no está Moisés, necesitamos a alguien que nos dirija, alguien que nos guíe, alguien que esté con nosotros. ¿Y quién más? Un Dios. Acuérdense que ellos venían de toda aquella situación de Egipto, donde había dioses de todo, ¿verdad? Había dioses de cualquier tipo de situación y circunstancia. Allí había dioses en Egipto. Obviamente ellos lo conocían. Algunos de ellos a lo mejor hasta los habían adorado. Pero ahora, entonces en este caso, se acercan a Aarón y le dicen, ¿sabes qué? Haznos un Dios, haznos algo para que nosotros adoremos y para que nosotros de alguna manera sigamos. Y entonces Aarón, en vez de tomar esa autoridad, se pone tibio de alguna manera, ¿verdad? Dobla las manitas, como decimos acá,
Y le dice, bueno, pues tráigame pues ahí todo lo que traigan, tus arcillos, sus cadenas, pulseras, todo, voy a hacerles algo para que lo adoren. Qué terrible, ¿no? Porque así hoy día pasa con muchos siervos de Dios, con muchos pastores, apóstoles, líderes de la iglesia, que porque, pues, para que el hermano no se enoje, a lo mejor son hermanos que aportan mucho dinero o tienen mucha posibilidad y el pastor siempre los trae por acá y son los hermanos que a veces deciden, ¿no? Pastor, ¿sabe qué? Que vamos a hacer esto, ¿no? O vamos a hacer aquello. Y el pastor dice, sí, sí, claro, hermano, claro. Porque muchas veces dice, bueno, pues si no hago caso al hermano, pues va a llegar el punto en que pues, se va a ir de la iglesia, ¿no? Y imagínense que se vaya este diezmo, esta ofrenda, pues no puedo permitirlo. Y a veces se dejan manipular, se dejan corromper. Hay gente que incluso, yo me acuerdo que una ocasión, hace muchos años, un pastor me dice un amigo que tenía yo ahí en la iglesia, me dice, ¿quieres saber quién va a dirigir hoy la alabanza? Y le dije, pues no sé, pues quién sabe quién ponga el pastor. Dice, no, yo voy a dirigirla, me dijo. Y le dije yo, pues ¿cómo? ¿Y cómo sabes tú que vas a dirigirla si el pastor no ha dicho nada? Entonces me dice, vas a ver. Y agarró un sobre, hermano, metió ahí dinero, puso ahí diezmo, y llegó con el pastor y dijo, pastor. Y el pastor dijo, ¿sabes qué? Tú vas a dirigir la alabanza. Yo lo vi, a mí nadie me lo va a contar. No lo escuché de alguien, un testimonio, ¿no? Yo lo vi. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto, no? En el momento, la verdad, sí me espanté. Yo dije, Señor, pues no puede ser posible, ¿no? Porque pues todos los demás que a lo mejor no dieron su diezmo en ese momento, pero este que dio el diezmo, ya lo pasaron. Es triste ver esto, pero muchos siervos de Dios se han corrompido, sobre todo por el asunto del dinero, ¿no? En ese caso, Moisés, Aarón se corrompió, a lo mejor no por el dinero, porque no estaba buscando dinero Aarón, pero sí se corrompió en base a que no ejerció la autoridad que se le había dado, porque obviamente él había quedado en lugar de Moisés. Moisés había subido al monte y ellos sabían que Aarón tenía la autoridad, pues, puesto que por eso se acercaron a él a decirle, haznos un Dios, ¿no? Haznos algo que adoremos. Entonces, fíjense qué tremendo, porque nosotros tenemos que tener cuidado en ese aspecto de no dejar que la gente traspase la autoridad, tampoco caer en el autoritarismo. O sea, la autoridad es una línea muy delgada, hermanos. Sobre todo aquellos que son líderes, hay que tener mucho cuidado, porque o bien te corrompes y caes en ese tipo de cuestiones como en el caso de Aarón, o bien también te haces un autoritario donde dices no acepto nada, ni nadie, ni nada. No, a lo mejor hay cosas que los hermanos se acercan y dicen, oiga, pastor, pues ¿por qué no hacemos esta actividad o esto en el Señor, aquello, un ayuno, qué sé yo, ¿verdad? Y a lo mejor tú dices, no, yo soy la autoridad y no autorizo nada y es... No, porque a lo mejor hay cosas que sí son buenas y que podemos hacer y que se pueden hacer, incluso se deben hacer, y a lo mejor eso tú lo tomas y dices, bueno, pues sí tienes razón, hermano, ¿no? Porque no me está corrompiendo a nada malo, sino todo lo contrario, ¿no? Está haciendo que pues crezca la iglesia, su deseo es ese. Pero ante todo, tampoco dejar que los hermanos tomen la autoridad o ellos hagan algo, por ejemplo, para que no vaya a pasar mañana que se traspase tu autoridad como siervo, como ministro de Dios. No, todo debe estar bajo el orden, en este caso del sacerdote. El sacerdote es el que debe determinar, el sacerdote es el que debe de ordenar, de mandar lo que se tenga o se deba de hacer en este caso. Nunca dejar que el pueblo sobretraspase la autoridad, porque eso no solamente es un problema para el sacerdote, sino es un problema para el mismo pueblo. Y es un problema no solamente para nosotros, sino que nos metemos con el Señor, porque el Señor va a venir y va a desatar su ira, su enojo, su furor en contra de nosotros como sacerdotes y también sobre el pueblo, como lo pasó aquí en este caso, ¿verdad? Pero bueno, entonces el tercer punto es mantener la autoridad, sostener la autoridad que Dios nos ha dado. Acuérdense que el Señor se la dio a Aarón, no se la dio a Moisés, se la dio el Señor. Entonces, en este caso, tenemos que entender que la autoridad no puede ser traspasada por ninguna, no debemos dejarnos corromper, así pase lo que pase. A lo mejor hasta si tu vida se encuentra en un peligro, no importa, tienes que mantenerte en la autoridad que Dios te ha dado. En este caso, a lo mejor Aarón tuvo miedo y dijo, pues si no les hago lo que ellos me piden, me van a matar o me van a golpear, qué sé yo, a lo mejor qué tanta cosa no pensaría en este caso Aarón, ¿verdad? Que le iba a pasar, pero al final de cuentas, si él hubiera actuado de una manera con autoridad y dicho, no les voy a hacer eso porque eso no es agradable al Señor, voy a subir al monte yo y si pasa algo yo voy a descender, denme en 5 días, 10 días, y si no vengo, entonces sí hagan lo que quieran, ¿verdad? Pero no, o bien hubiera dicho, no, vamos a esperar hasta que Moisés regrese y todos aquellos que quieran ser rebeldes, apártense, váyanse y hagan lo que ustedes quieran hacer. Si quieren ser dioses, quieren hacer lo que quieran, ese ya es su problema. Pero yo no voy a hacer como dijo Josué, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos al Señor.
Fíjese cómo claramente Josué se apartó del pueblo. Dijo, bueno, ustedes hagan lo que quieran, ¿no? Si ustedes quieren servir a sus dioses, quieren agradar a esos dioses, ese es su problema. Pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Esa había sido la postura de Aarón, pero desafortunadamente no fue así. Y bueno, entonces hay que mantener la autoridad. Tercer punto. Cuarto punto, no hay que hacer becerros de oro. No hay que levantar becerros de oro en la iglesia. Fíjense que dentro de este punto, vamos a leer ahí el Éxodo capítulo 32, verso 7, dice así. Éxodo 32, 7 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Fíjese cómo el Señor estaba hablando con Moisés, estaba dando las instrucciones ahí de los mandamientos, del tabernáculo, de todo lo que cómo se iba a ministrar, qué iba a hacer Aarón, cómo lo iban a hacer, cómo lo iban a consagrar. Todo le estaba dando todas las instrucciones el Señor a Moisés. Y cuando le dice, ¿sabes qué? Ya bájate porque al pueblo se ha corrompido. Qué terrible, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se corrompió el pueblo? Por causa de ese becerro. Y muchas veces los líderes, ¿verdad? Levantan becerros de oro. Hoy día hay muchos becerros de oro por ahí, hermano, ministrando en alabanza, en predicaciones, en demás, porque muchas veces la gente empieza a adorar, ya no es una honra, no es un respeto a los siervos, sino ya es una adoración. Yo he escuchado de personas que dicen, no, es que mi apóstol es esto, es el otro, mi apóstol acá, mi apóstol allá, pero nunca hablan de Cristo, nunca hablan de la obra de Dios en sus vidas, nunca hablan de cuánto han crecido, ¿no? Hablan de su apóstol y que tiene ya tantas iglesias y que está haciendo esto y que está haciendo aquello y que hizo aquello y que hizo el otro y que acá, y mi apóstol y mi apóstol y mi apóstol. Yo no sé, Dios mío, o sea, está bien que lo respetes, que lo honres, que lo ames incluso, como debe de ser, porque así lo dice la palabra, pero que ya lo estés adorando, ese ya no es válido. Al igual que, por ejemplo, hoy día artistas cristianos que están ya denominados así, ¿no? Artistas cristianos, incluso ya hasta participan en los Billboard y en todo ese tipo de cosas mundanas, ya también participan los cristianos. Cuando alguien sale, ¿verdad?, al escenario, toda la gente grita y empiezan a gritar ahí como desesperados, ¿no? Como que, no sé, fuera a aparecer X cantante famoso del mundo en este caso, ¿no? Pues casi viene siendo lo mismo, igual que grupos cristianos que ya se mueven sobre todo por el dinero, ¿no? Se hacen becerros de oro. Esos son los becerros que ya el mismo pueblo está levantando. Tú ten cuidado, si tú eres pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios, no levantes becerros. Sí, tienes que admirar, sí puedes honrar, respetar a los hermanos, ¿verdad?, que cantan, que dirigen alabanza, que tienen grupos musicales, adelante, pero de ahí a que los adores. Por ejemplo, yo los escuchaba a unos jóvenes que decían, oye, va a venir tal grupo acá, a tal lugar, oye, ay, sí, oye, que va a ser bien padre, que no sé qué, y no sé cuánto. Y yo, pues, yo nada más los escuchaba, ¿no? Y ya de repente les pregunto, oye, ¿cuánto va a costar el boleto? ¿Cómo? No, pues 1,500, 1,000 pesos, el más barato. Y dije, Dios mío, o sea, ya ni fulano de tal, ¿no? Artista mundano cobra eso, pero bueno, dejemos eso porque tampoco voy a cerrar así, bueno, tienen gastos y demás, yo lo entiendo. Pero lo más tremendo vino después, cuando dicen, oh, mira, va a estar bien padre y todo. Y ya, ¿verdad? Pues no sé si irían algunos, no sé si fueron o no fueron, no lo sé. Pero bueno, a final de cuentas, me enseñan un video cuando sale ahí el grupo, ¿verdad? Así como los artistas del mundo, ¿no? Está todo oscuro y de repente se enciende el escenario y toda la gente, ¡ah! ¡Ah! Todos los hermanos, ¿no? Yo digo, bueno, ¿qué es eso? ¿No serán becerros de oro? Porque así estaba el pueblo cuando se desenfrenó. ¿Cómo estará hoy día, verdad? No hagas becerros de oro de nadie, ni de un apóstol, ni de un pastor, ni de un grupo musical, ni de un artista cristiano. No, respétalos, honralos, sí, ámalos también, pero de ahí a que ya los adores, que ya los veas como ídolos, eso es algo totalmente incorrecto. Así es que hay que tener cuidado con los becerros de oro, porque en ese caso Aarón levantó ese becerro y desgraciadamente el pueblo se corrompió a causa del becerro. ¿Cuánto del pueblo de Dios se ha corrompido a causa de esos becerros que el mismo pueblo ha levantado, que los mismos siervos han levantado, han proyectado? Eso es algo terrible que está sucediendo hoy día dentro del pueblo del Señor. Por eso tengamos cuidado con esos becerros. No hay que levantar nosotros. Si tú ves a algún hermano cristiano que canta en un grupo cristiano, gloria a Dios, toma el canto, ¿no? Yo a veces escucho los cantos y me llama la atención para adorar al Señor, para cantar al Señor, pero yo no ando preguntando, yo a veces le digo a mis hijos, oye, hijo, ¿quién canta ese canto, no? Y me dice, a fulano de tal. Digo, qué bonito canta y qué hermoso está el canto, ¿no? Que lleva una esencia, lleva algo para adorar a Dios.
¿verdad? Porque cuando alguien va a un concierto, por ejemplo, pongamos el ejemplo así de fácil, cuando alguien va a un concierto cristiano, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Voy a ir a adorar a Dios, voy a ir a postrarme, voy a ir a rendirme, voy a ir a entregarme, voy a ir a que me llene el Señor, a que me toque el Señor. No, van con el morbo de a ver si vemos a ese, a ver si se echan este canto, y a ver si esto, y a ver si el otro, pero no van con la finalidad de adorar al Señor. Hay que tener cuidado con todo eso, mis queridos. Todos aquellos que me escuchan, tengan cuidado, por favor. No es que yo sea extremista, ni fanático, ni religioso. No, créanme que no lo soy. Soy una persona muy abierta, de hecho. Pero también en ese caso, viendo esa situación de ese becerro de oro que corrompió al pueblo y que a causa de eso vino destrucción porque vino muerte. Cuando Moisés desciende del monte, dice que tomó las piedras y las aventó, ¿verdad? Y primero separó al pueblo. Dijo, a ver, ¿quién está conmigo y quién está con ese becerro? ¿No? Pues dijeron, nosotros estamos con el becerro. Pues ahora, apártense para allá y los que estén conmigo, vénganse para acá, ¿no? Entonces, ahí Moisés avienta esas tablas y se despedaza el becerro y mucha gente murió a causa de eso. Fíjese que la mortandad que puede venir espiritual, a lo mejor ya no va a ser literal, que se abra la tierra y se los trague o que pase ahí algo terrible, no, pero es espiritual. ¿Cuánto cristiano hoy día no está muerto por causa de haber tenido ídolos? Yo un día escuché a una persona que me dijo así, no, es que fíjese que yo a mi pastor, no, yo lo quería mucho, yo lo honraba, lo respetaba, y casi me faltó decirle, lo adoraba, ¿verdad? Pero de repente me falló y se me vino todo abajo. Yo ya no creo en nada, ya no creo en nadie, ya, para mí ya no existe nada de eso. Y yo dije, no, hermano, una cosa es que sea un hombre y otra cosa es que sea Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha fallado? Nunca. El hombre te puede fallar, cualquier pastor, cualquier apóstol, cualquier director, cualquier grupo musical, cualquier artista cristiano, todos pueden fallar, pero lo único que no falla es el Señor. Por eso bien dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Entonces tengamos cuidado con este punto. Entonces, 4 puntos en la vida de Aarón. En primer lugar, era un hombre preparado. Segundo, era un hombre de monte. Tercero, era un hombre que tenía autoridad, pero desgraciadamente no la ejerció. Ese hay que tener cuidado con eso. Y cuarto lugar, no hacer becerros de oro. Mantenerte en la posición como siervo, como sacerdote de Dios, decir, no, esto no se puede hacer porque no es agradable al Señor, porque a Dios no le va a gustar y además nos va a traer consecuencias. Hay que mantenernos en esto. Ahora, quiero entrar un poquito a ver lo que era el becerro de oro, porque ahí la palabra que se ocupa cuando dice el becerro, cuando dice esa imagen de oro, es la palabra egel, así como se escribe, egel, y significa toro joven, es decir, era un toro que era joven. Y eso representa precisamente la fuerza, ¿no? Ese toro representaba la fertilidad, la fuerza, lo soberano, que era en ese caso un toro, ¿verdad? Y bueno, ya después, si nos damos cuenta, allí también en Egipto, vamos a pasar a las imágenes, también existía el dios Epafos, que era un buey, ¿verdad? Que tenía una parte ahí en la cabeza como iluminada. Epafos era un dios precisamente egipcio, y obviamente pues ellos ¿dónde venían? De Egipto, entonces conocían todo ese tipo de dioses. ¿Por qué hicieron un becerro de oro? ¿Por qué no hicieron una imagen? ¿O por qué no hicieron, por ejemplo, a diferentes dioses que tenían, por ejemplo, los egipcios? ¿Por qué no hicieron a Ra, a todo ese tipo de dioses? No, hicieron un becerro. ¿Por qué? Porque representaba la fuerza, representaba la virilidad, representaba la fertilidad, representaba el poder, y ellos querían el poder. Qué terrible es cuando el pueblo quiere el poder, porque no es el poder terrenal, sino el poder espiritual, el poder que viene de Dios, el que nos va a llenar, y no es un poder que lo tengamos que obtener a la fuerza o adorando algo, sino es un poder que Dios da a aquellos que se humillan delante de su presencia. Y bueno, este dios Epafos también después pasó a ser en el griego Apis, el dios Apis, que pues usted lo puede googlear ahí y va a encontrar ahí todo lo que representa Apis, ¿no? Está asociado a ese tipo de cuestiones. Ahí en el Éxodo 32:4 dice, y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjese qué terrible, ¿no? Que un becerro ahí, ellos lo proclamaron como el que ese becerro los había sacado. Qué terrible, cuando el pueblo se tuerce, cuando el pueblo se corrompe, perdón, se tuerce de tal manera, hermano, que hacen cosas terribles, cosas que ya, bueno, ya para qué más decir, cosas horribles. Ahora, fíjese, en este caso, este día quedó marcado en el pueblo judío.
que fue el día 17 del mes de Tamuz. Y fíjense que en ese día 17 del mes de Tamuz ocurrieron dos acontecimientos. El primero fue que ese día fueron derribados los muros de Jerusalén cuando llegaron los babilonios, ¿se acuerdan? Ahí en ese caso encabezados por Nabucodonosor. Cuando llega Nabucodonosor, entonces derriba los muros y quema las puertas, y fue algo terrible lo que pasó ahí en ese caso con Nabucodonosor. Entonces el primer acontecimiento es cuando llegan los babilonios y destruyen aquellos muros, aquellas puertas, dice que fueron quemadas a fuego por Nabucodonosor. Fue precisamente en el 17 del mes de Tamuz. Y luego, años más adelante, muchos siglos más adelante, allí en el año 70 después de Cristo, llegan los romanos y también en el día 17 del mes de Tamuz destruyen, fíjense, del templo y todo aquello que de lo cual se jactaban los judíos, cuando, incluso se acuerdan cuando los discípulos se acercaban a Jesús y dijeron: mira, Señor, el templo, ¿verdad? Mira cómo está de majestuoso, de glorioso, ¿no? Y Jesús les dijo, ¿no? Ahí en Mateo capítulo 24, les dice: de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra, que todo eso sea derribado. Qué tremendo, ¿no? Porque después al año 70, precisamente 30 y tantos años después de Cristo, vienen los romanos y destruyen todo ese templo, toda aquella gloria de los judíos, y queda ahí pues nada más restos, ¿verdad?, de lo que está el muro de los lamentos, que no es otra cosa más que un resto de los muros de aquello suntuoso de lo cual se jactaban los judíos. Qué terrible, ¿no? Porque precisamente fue en esta fecha. Entonces fíjense cómo la maldición se ha venido arrastrando a lo largo de siglos, que esa gente, perdón por la palabra, esa gente torpe, tonta, hizo ese acto. Todavía se sigue pagando las consecuencias a lo largo de los siglos. Eso es terrible. Por eso, mis queridos, olvidémonos de los becerros de oro y sigamos a nuestro sacerdote, obedezcamos a nuestro sacerdote, al pastor, al siervo, al ministro, al apóstol, a quien tengas al frente, obedécelo, respétalo, hónralo. ¿Sí? Si quieres dar alguna opinión, alguna situación, habla con él aparte y dice: pastor, mire, yo veo esto, o apóstol, mire, esto con todo respeto se merece. Si se puede, si no, no hay problema. Yo lo honro a usted como mi pastor, como mi apóstol, como mi siervo, pero usted como sacerdote, usted sea el que decida acerca de estas cuestiones. Ese es honrar y respetar a los siervos. Bueno, finalizo entonces aquí la clase, hermanos, acerca de lo que fue la clase de Aarón. Ahora bien, bueno, les había dejado tarea ya la primera clase a los hermanos que vamos a empezar a leer el libro de Levítico. Entonces empieza a leer por lo menos uno o dos capítulos del libro de Levítico y empiece a hacer apuntes acerca de cada capítulo. No me lea 10, 15 capítulos y nada más léalo, no. Vamos a estudiarlo. Ahora sí vamos a entrar a lo que es el estudio de la palabra y vamos a empezar con Levítico porque precisamente vamos a hablar de todo eso, de los sacerdocios, de todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando ya toquemos puntos, ustedes ya lo van a decir: ah, sí, ya lo había leído ahí en Levítico, ¿no? Entonces, por eso les digo, la tarea va a ser empezar con el libro de Levítico, por lo menos 2 capítulos diarios, o uno, póngale usted, si es muy pesado para usted, un capítulo, pero yendo a apuntar en sus notas, ponga aparte, ahí, por ejemplo, divida su libreta y póngale ahí, Levítico, ¿verdad? Estudio de Levítico, ponga. Y entonces empiece a leer primero, punto por punto, y vea: aquí en el capítulo 1 nos habla de esto, nos habla de 4 o 5 cosas, ¿no? Nos habla de esto, nos habla del otro, nos habla de aquello, y entonces vaya apuntando. Ya después, al otro día o cuando pueda leer el segundo capítulo, entonces igual lo mismo. El segundo capítulo nos habla de esto, nos habla del otro, nos habla de aquello. No quiero que se repitan porque a lo mejor algunos dicen: oye, pásame lo que ya estudiaste o pásame lo que... No, eso es personal. Lo voy a revisar yo mismo personalmente. Así es de que, por favor, hermanos, esfuércense. Vamos a entrar al estudio de lo que es la palabra del Señor. Y pues si alguien también quiere hacer alguna aportación, en este caso de algún comentario o algo, puede escribirnos en nuestras redes sociales. Aquí van a estar apareciendo. Ahí está el Facebook, ¿verdad? Messenger en Facebook. Está también el WhatsApp. Está también el Twitter, el Instagram. Entonces escríbanos por medio de esos medios. Yo mismo los voy a responder. Yo mismo voy a contestar cada cosa que nos escriban. Aporten también, si usted tiene algo que aportar acerca de lo que hoy vimos, también hágalo. Y pues escríbanos ahí, denle like también al video para que esto se esté promocionando y se esté publicitando más y que cada día pues vaya llegando a más pueblo de Dios. Entonces, sin más que decir, mis queridos y amados hermanos, pues les envío un saludo, un fuerte abrazo ahí donde se encuentren. Esforcémonos. Estas clases van a ser ahorita en línea. Ya les diré cuándo será presencial. Obviamente les voy a avisar antes. Muchas bendiciones, cuídense mucho y nos estamos viendo. Bye, bye.